Bien, seguimos. Ahora sí. Bueno, El consejero gracias por la Quintero. invitación. No, bueno, escuchaste, Paco. Pero No, me la entré, mecánica del pero no, programa es aparte de así. Hoy eso, tenemos dos Zoom, así que por eso vamos no, intercalando un poco está con la muy opinión bien. de los invitados. Vos votaste te manifestaste en contra de la designación del nuevo fiscal general Sí, propuesto te por... va a sorprender lo que te voy a decir, pero no voy a conseguir con el doctor Fortuna. No coincido básicamente, y lo he planteado cuando he sido legislador y ayer fui a la audiencia pública, más allá de las consideraciones puntuales, si es del fuero, si no es del fuero, si conoce, si no conoce, yo sinceramente no veo sano para el sistema republicano que alguien que se desempeña bajo el ala política del gobernador y procurador del Tesoro pase a ocupar el cargo de nada más y nada menos que de ser jefe de los fiscales. Pero ayer le decía yo, inclusive el doctor estaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo, que es la que va a evaluar el pliego el martes cuando vaya a la entrevista y después el miércoles se trata en el Pleno, que si bien hay referencias exiguas de su accionar de Delgado, lo hemos conocido más en estos días desde la nominación que antes, porque No, no Delgado tenía es un una hombre de perfil de bajísimo. perfil bajo, bueno, y quienes, yo tuve 14 años en el Poder Judicial, en el Foro Penal, con lo cual conocemos los del fuero, los demás es más difícil, pero digo, yo le planteaba que ahí el inconveniente, y quedó plasmado en una nota de La Voz del Interior de hoy, y De le hoy te decía, estás refiriendo al viernes. perdón, del viernes, disculpe, sé que este programa sale el domingo, del día viernes, en la que yo planteaba que los comentarios que nosotros hemos recogido del accionar de este abogado como abogado civilista, comercial y en especialista en derecho bancario también en el mundo de Córdoba era relacionado con las inmobiliarias, con los grupos inmobiliarios y los grupos financieros, grupos que están siendo investigados por la justicia, dos sectores que están siendo claramente investigados por la justicia. Entonces yo le decía, busquen estos antecedentes porque probablemente se sorprendan en ver que excedía su rol de ser simplemente el asesor de uno de los imputados en materia civil y también cumplió otros roles que han quedado en esa nota del viernes expuestos de manera clara y me parece que eso, en vista de esta audiencia que va a ser pasado mañana martes, va a tener que ser analizado por la comisión y seguramente el resto de los bloques que no participan de la comisión, o el resto de los legisladores, mejor dicho, que no participan de la comisión, también lo tendrán que evaluar. Digo, si nosotros queremos dotar de transparencia al Poder Judicial, seamos transparentes también en las designaciones y cuando nosotros hablamos del Poder Judicial y cuando yo digo que estamos en presencia de la Agencia Córdoba Justicia, porque pareciera que es una agencia más de las tantas que tiene el gobierno provincial, yo le digo para mis amigos que son jueces y de otras, de civil, de laboral, que yo me refiero básicamente a la justicia penal, que es la que siempre a los gobiernos les interesa cooptar, y básicamente a este foro anticorrupción que se creó en el gobierno de la Sota, cuando arrancó aquel gobierno en el año 99, y que evidentemente ha sido un fuero que ha fracasado a todas luces. Córdoba no puede no tener ninguna causa de importancia investigada en profundidad por un foro anticorrupción. Sí, mi pregunta es una pregunta de que es un lugar común ya, pero que la respuesta no es clara. Por lo menos yo no he recibido ninguna respuesta clara, o que me convenza. En realidad es eso. ¿Y por qué gana siempre las elecciones a cargo ejecutivo el peronismo entonces? Bueno, a ver, han tenido virtudes que la han sabido enmascarar muy bien. Yo recién le comentaba cuando crearon el Foro Anticorrupción, y hoy escucho hablar de que la justicia de Córdoba es casi un ejemplo. Mire, yo le quiero recordar que cuando llegó de la Sota y sacó la famosa ley Bodega, que fueron tres leyes, el 88, 35, 36, 37, que venía el Estado cristalino, transparencia, que ahí venía la privatización Las de leyes EPEC, del Estado Nuevo. la ley de, El la ley de, paquetazo. la ley Se del nuevo enojó Estado. con este cronista el doctor. Bueno, se enojó con Fue cuando muchos. cuando hablábamos de paquetazo. Fueron muchos los enojados. Pero bueno, esas tres leyes que venían a hacer, en realidad allanaron el camino para un montón de cosas. Ahí estaba la creación de la Fiscalía Anticorrupción, ahí estaba la creación del Foro Especial, pero recordemos que lo primero que hizo ese gobierno fue declarar la emergencia judicial y tener una comisión asesora. El Consejo de la Magistratura empezó a funcionar cuando ya todos los jueces que tenían que irse se habían ido, se jubilaron jueces con esa.
en ese marco se jubilaron jueces y fiscales de 52, 53 años que tenían lo mejor para dar en la carrera judicial y se fueron. Una vez que lograron sacar a los que tenían que sacar y poner lo que tenían que sacar, empezamos a funcionar con el Congreso y con la magistratura, del cual yo también tengo muchas objeciones para hacer en el proceso de selección de los jueces. Muchas veces en algunos determinados fueros y en algunos determinados lugares parece que vinieran corriendo con el caballo del comisario. Me ha pasado, yo formé parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo y he visto pasar a muchos por ahí y he visto pasar a algunos que se fueron de fiscales anticorrupción a jueces de control anticorrupción y la verdad que hay cosas que no nos pudieron explicar ni siquiera en la entrevista personal y sin embargo la abrumadora mayoría, porque eso hay que reconocerlo, los agentes los ha acompañado y hoy tiene una mayoría impensada en Córdoba, de 70 legisladores tienen 51, no les va a ser muy difícil encontrar los votos para aprobar claro, si pero así eso lo es un quieren. tema de la Constitución, ¿eh? Una Constitución que votó el peronismo también. Y le voy a decir, producto también de otra acuerdo. gran mentira. El creer que con la unicameral se ahorraban gastos. Con la unicameral ni se ahorraron gastos y se perjudicó terriblemente la institucionalidad. Las dos cámaras con los senadores y los diputados, o los diputados y los senadores, son fundamentales. Ahora, ¿quién se va a animar a volver a ese sistema de dos cámaras en Córdoba con el desprestigio que tiene la política? Pero institucionalmente eso era lo mejor. Nos hicieron creer que íbamos a ahorrar. No ahorramos nada. Perdimos la institucionalidad. Eso ¿Sí? es grave. Sí, no tengo Cuando ninguna vos duda. hablas de ahorrar en dinero. Plata. El tema era decir, no podemos tener dos cámaras con la cantidad de diputados que tenemos, vamos a hacer nada más de diputados y senadores, vamos a hacer nada más que 70 y esto. Bueno, hagan un análisis en el tiempo, se van a dar cuenta que el ahorro económico no fue tal y aún así, si lo hubiese sido, no se justificaba con la pérdida en institucionalidad. El doctor es del interior, lo sabe. La representación que tienen los departamentos hoy, la verdad que no es buena. Y siempre es bueno tener un doble proceso a los fines de aprobar una ley. Siempre es bueno. Yo no sé si vos llegaste a ser senador, bueno, probablemente no coincida conmigo porque fueron los que propiciaron este cambio. Pero yo sinceramente soy un convencido de que la bicameralidad es el mejor método legislativo. No tengo ninguna duda. A ver qué dice Fran. No, es muy discutible. Bueno, primero, digamos, con respecto a la reforma política que hicimos en Córdoba, cuando se produjo el hecho histórico de la reforma del sistema bicameral al unicameral, se hizo con el 78% del consenso popular en un plebiscito, porque precisamente la oposición, yo era senador, era jefe del bloque de senadores en ese momento, no nos daban la posibilidad de hacer la ley para declarar la necesidad de la reforma en la Cámara de Senadores, que era la Cámara iniciadora. Se da el proceso plebiscitario, 78% de los votos en Córdoba, aceptando el proceso de reunificación de las cámaras. No comparto el tema de la eficiencia del trabajo, de la productividad, de la representación. El legislador uninominal que viene por el departamento representa, gana o pierde por un voto. No hay cláusula de gobernabilidad en los otros legisladores que son los 44 que representan a la provincia como distrito único. Directamente proporcional el número de votos. Por eso hoy en la legislatura tenemos 7 bloques políticos partidarios. Además de que el ARI se disgregó de la coalición en la que venía, que eran, si no deberíamos tener 6 bloques políticos partidarios, ahí se ve la representación. El ARI igual tiene una sola legisladora. Una sola legisladora, pero que conformaba parte del grupo de Cambiemos, ¿verdad? Que después se desprendió en el ámbito de la unicameral. Digo, esa representación de tener 6 bloques de la oposición, en donde además por la reglamentación que tiene la unicameral, que es una reglamentación que permite que después de que toma estado parlamentario un pedido de informe en la tercera sesión subsiguiente, a voluntad del bloque del legislador, va al recinto y se arma el debate, porque ahí se discuten los temas, o si no ha tenido una respuesta favorable en el ámbito de la comisión. Yo podría hablar muchísimo de este tema. Y estoy convencido de que hemos dado un paso institucional muy importante hacia adelante, la combinación de la representación territorial con la del distrito único y con una productividad en la sanción de las leyes que efectivamente, y en la producción de la respuesta legislativa frente a la requisitoria de la oposición,
que es muy importante en la provincia, que nada tiene que ver con el Congreso de la Nación. Yo soy diputado nacional, fui 4 años diputado nacional. En el Congreso de la Nación, si no tenés un dictamen favorable de la comisión respectiva, en donde generalmente hay mayorías y minorías, no entra ningún proyecto de declaración al recinto. Acá, cualquier legislador, por más que sea unipersonal la representación, que pasa con las de izquierda o que pasa con la legisladora Irasusta, tiene un día en donde puede llevar, y por cada ley que nosotros sancionamos, el año pasado sancionamos 57 leyes, hubo 125 pedidos de informe que se trataron en el ámbito de la legislatura. Por cada legislador nuestro que habla, habrán 5 o 6 de la oposición. Entonces, esto es lo que yo quiero remarcar. Está bien, pero no tiene una relación directa con la unicameralidad o la bicameralidad, tiene relación directa con un reglamento interno que es el consenso hoy que estipula estas cuestiones. Es una integralidad. Claro, o sea, por es una supuesto. integralidad. El funcionamiento del Poder Legislativo tiene un régimen electoral, una composición Exactamente. unicameral y un reglamento interno que es quien habilita el sistema de debate, de discusión, el sistema de representación, la posibilidad de que haya un equilibrio, ¿verdad? Entonces, Las composiciones de las comisiones. Exactamente. Claro. Yo soy un defensor de la institucionalidad y creo que la principal responsabilidad que tienen los legisladores de la mayoría es garantizar eso. Es que precisamente se garantice el debate, se discutan las comisiones, se haga un procedimiento legislativo en donde existe el tiempo para discutir en el ámbito de las comisiones. Yo tengo los últimos 20 años, me tocó ahora venir de nuevo en el 2019, ¿no? En la legislatura. Yo estuve en los primeros 10 años de la unicameral. Hicimos un estudio de los primeros 10 y de los últimos 10. Después te lo voy a alcanzar. Realmente es sorprendente ver la incidencia que tiene el Poder Legislativo en el número de sanción de las leyes. Hay leyes que son por Constitución una iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo. Y hay muchas otras leyes que son generales que, bueno, en la comparación predominan las leyes que sancionan los legisladores por encima del Poder Ejecutivo. Me tengo que ir a un breve corte, enseguida volvemos, vamos a seguir hablando de política y de cosas que tienen que ver con el día a día de la política. Ya venimos.